Abramos la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 14. Meditemos en la palabra de Dios, viendo algunos consejos de nuestro Padre Celestial. Consejos de nuestro Padre Celestial. La importancia de los consejos reside no solamente en la calidad de los consejos o en la clase del consejo, pero también en la persona que los da. Reside en la importancia o posición del consejero. Estos consejos vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Padre Celestial. Ineludiblemente son consejos prácticos, son consejos para nuestra vida cotidiana, son consejos para nuestro bien, para nuestra mejoría. Conviene que afinemos no solamente nuestros oídos físicos, pero también nuestros oídos espirituales. Y no solamente oigamos los consejos, pero obedezcamos lo que nuestro Padre Celestial nos aconseja. Originalmente este pasaje es una carta enviada por Jeremías a los exiliados en Babilonia, por medio de Elasa y Gemarías, y contiene consejos para buscar el bienestar del pueblo en el exilio, y hay advertencias en contra de los falsos profetas. Sin embargo, la palabra de Dios cobra vigencia para nosotros, tiene importancia para nuestra vida, y no es extraño que el Señor te permita estar esta noche aquí para escuchar de su palabra lo que Él nos aconseja. Veamos el versículo 5. La palabra de Dios nos enseña a través de este versículo que debemos prestar atención a nuestras necesidades físicas y materiales. Alguien diría, bueno, eso es un deber cotidiano, pero a veces el Señor quiere recordarnos que tenemos responsabilidad de satisfacer las necesidades físicas y materiales de nuestra vida y de los nuestros. Versículo 5 dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida física es parte de la mayordomía que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Algunas veces descuidamos nuestro cuerpo. Comer a la hora adecuada, alimentarnos lo mejor posible, procurar que nuestra vida física tenga el confort, que la ropa sea adecuada, que no afecte de alguna forma nuestra vida física. Debo decirles que muchas veces las modas suelen traer algún resultado a nuestra vida física. Ustedes recordarán algunas de las modas que cada vez vienen a nosotros y cómo en alguna forma afectan nuestra vida física. La advertencia de la palabra es que nosotros debemos plantar huertos y comer del fruto de ellos. Es decir, cuidar nuestra salud física. Esto tiene que ver con el sueño. Esto tiene que ver con las horas de trabajo. Esto tiene que ver con las horas de descanso. Esto tiene que ver con el cuidado de nuestra vida física. Y debemos tomarlo en cuenta. Pero también la palabra del Señor nos hace ver que como mayordomos de lo material debemos procurar
podemos justificar en alguna forma que la situación económica del país es difícil, que la situación económica de los empleados, de los trabajadores, es difícil. Sin embargo, tenemos que decir que con la ayuda de Dios, los hijos de Dios pueden edificar casas y habitarlas. Es decir, que podemos buscar alguna forma de ahorro o tal vez aprovechar los beneficios de los empleados como el Infonavit o cualquier otro programa, pero debemos tomar en cuenta que Dios requiere de nosotros prestar atención a las necesidades físicas, a las necesidades materiales, que debemos tener cuidado de ello también. Es parte de nuestra vida y es parte de la responsabilidad delante del Señor. Primera a Timoteo, capítulo 5, el versículo 8, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es palabra del Señor. Y en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, también la palabra del Señor nos dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es parte de nuestra responsabilidad buscar la mejoría en primera instancia de nuestra familia. Pero una vez que hemos satisfecho las necesidades de nuestra familia, podemos aún ayudar también a otros. El segundo consejo de la palabra del Señor y de nuestro Padre Celestial se encuentra en el versículo 6. Y el consejo es que debemos hacer planes para una generación siguiente de personas temerosas de Dios. Muy bien, nos preocupamos de nuestro bienestar material, nos preocupamos de la casa, nos preocupamos del cuerpo, nos preocupamos de la salud, pero también debemos cuidar la salud espiritual. Sobre todo, debemos pensar y hacer planes para una generación siguiente de personas temerosas de Dios. El versículo 6 dice: casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El pueblo de Israel tenía necesidad de crecer. Nuestro pueblo, el pueblo cristiano, tiene necesidad de crecer. No solamente tengamos hijos físicamente hablando, pero tengamos hijos espirituales. Engendremos hijos espirituales. Es triste, hermanos, es lamentable que los años pasan y hayan cristianos estériles. Cristianos que no pueden testificar y decir: por la gracia de Dios, abrí mi boca con un amigo del trabajo y el amigo se convirtió a Cristo. Es lamentable que podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero ni siquiera tener un solo hijo espiritual. Y la palabra del Señor nos hace ver que nosotros debemos hacer planes para que la siguiente generación sea una generación de cristianos, una generación de creyentes, una generación que, como hijos espirituales nuestros, puedan aún superar la clase de vida que nosotros hemos tenido. Que ellos puedan ser más fieles en la fe, tal vez que nosotros. Que sean más edificadores del reino, que sean más colaboradores en la obra de Dios, para que de esta manera el reino de los cielos se extienda en esta tierra y para que la obra de Dios crezca. El mandato para el pueblo de Israel va en términos físicos, en términos de hacer que la nación creciera. El mandato para nosotros
es en términos espirituales. ¿Y cuánto debemos considerar nosotros la responsabilidad de instruir a los niños? Porque de esta manera tendremos una inversión redituable. Si los niños aprenden el consejo de la palabra de Dios y los niños son alimentados con la palabra del Señor y con la enseñanza bíblica, llegarán a ser adolescentes, llegarán a ser jóvenes que estén dispuestos a ser fieles al Señor. El consejo de la palabra es que consideremos nosotros el multiplicarnos en términos espirituales, como al pueblo de Israel en términos físicos, que el pueblo de Dios creciera. Para nosotros, espiritualmente hablando, necesitamos hacer que el pueblo de Dios se incremente, que sea mayor y el reino de los cielos sea edificado. El versículo 7 nos hace ver algo que no debemos nosotros olvidar: que seamos tan buenos ciudadanos como sea posible en el lugar donde vivimos. Versículo 7 de la palabra dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Vean lo interesante de la palabra. A veces nosotros pensamos que podemos vivir aisladamente. Yo soy cristiano, yo no me junto con el mundo. Yo soy cristiano, yo no voy a votar. Yo soy cristiano, yo no participo en un cargo público. No, hermanos. Al contrario, como cristianos tenemos el deber de cumplir la ley, de conseguir los permisos necesarios para cada cosa, de ser participantes activos en la comunidad, de emitir nuestro voto cuando sea necesario. Y la palabra del Señor nos dice: orar por la ciudad en donde Dios nos ha puesto. Orad por los gobernantes, orad por los que ya están en cargos públicos, orar de tal manera, rogar a Jehová por la ciudad. La razón es sencilla: si nosotros participamos, si nosotros ayudamos en la comunidad va a estar en paz. Y en la paz de la ciudad, dice, en su paz tendréis vosotros paz. Disfrutamos de ese beneficio. Necesitamos ser buenos ciudadanos. El cristiano debe ser el mejor ciudadano, el más cumplido, el más responsable, el más activo, el más participativo, aunque no sea el mejor pagado. Pero la gente ve que nosotros somos diferentes. Tal vez lo de la paga viene por añadidura. Tal vez lo del mejor salario o de mejor cargo venga con bendición de Dios a su tiempo. Pero nuestra responsabilidad es ser buenos ciudadanos, tanto como sea posible, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Los versículos 8 y 9 nos dan un penúltimo consejo. No nos dejemos arrastrar por cualquier viento de doctrina que no sea bíblico. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. La palabra de Dios nos hace ver en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 que nosotros debemos estar siempre preparados. Dice la palabra: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Conviene que nosotros leamos la palabra de Dios. Conviene que nosotros nos nutramos de la palabra, que nos edifiquemos de la palabra, que podamos citar la palabra. Mire qué hermoso poder oír el testimonio de Betty. Aún antes de sacar la Biblia de su bolsa,
poder empezar a compartir textos de la palabra, el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de la palabra. Y a medida que más textos tenemos, más textos conocemos, más textos memorizamos, más porciones de la palabra memoricemos, de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Y podemos compartir la palabra. Y podemos testificar la palabra. Algunas veces físicamente no la llevamos, pero la llevamos en el corazón, la llevamos en la mente y la podemos compartir con los demás. De allí que nosotros debemos estar bien preparados en la palabra para no dejarnos arrastrar por cualquier viento de doctrina. Que ningún viento de doctrina nos haga dudar de la fe que tenemos en Cristo Jesús, de nuestra fe afianzada en la palabra del Señor, de nuestra fe firme en nuestro Padre Celestial. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y en el capítulo 2, estaba leyendo el capítulo 4, lo leo del capítulo 2, los primeros 4 versículos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Debemos nosotros estar preparados, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. A veces se interpreta la palabra de tal manera que podemos ser conducidos por otro camino. Pero si nosotros estamos preparados en la palabra, no nos dejaremos engañar, no nos dejaremos llevar por cualquier viento de doctrina. Es consejo del Señor para nosotros. Y finalmente los versículos 4 y 10 al 14 de Jeremías 29, el Señor nos recuerda que estamos todavía bajo la providencia de Él y que Él tiene planes para nuestras vidas. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Versículos 10 al 14. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. A veces, momentáneamente, no entendemos que Dios en su providencia tiene planes para nuestra vida. A veces, momentáneamente, no queremos obedecer la voluntad del Señor. A veces, momentáneamente, perdemos de vista lo que Dios quiere de nosotros. Algunas veces nos parece que lo que Dios nos pide es demasiado sacrificio para nosotros hacerlo. Y a veces no es el tiempo en que creíamos que llegaría
sino el tiempo de Dios cuando Él contesta nuestras oraciones. En el reloj de Dios, para el pueblo de Israel, tenía planes específicos. Y les hace ver, después de 70 años de cautiverio, los reuniré y los traeré de donde estén, del lugar donde estén, y los volveré a poner allí para que estén en la tierra donde fueron tomados. Dios tenía planes. Dios tiene planes específicos para nuestra vida. Recordemos que estamos bajo la providencia de Dios, que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, que Dios conoce y su voluntad nunca se equivoca, que Dios va a ver qué es lo que nosotros necesitamos y lo va a proveer. Pero tenemos que depender totalmente de Él. Consejos de la palabra. En México decimos, el que no oye consejos no llega a viejo. Un refrán popular. Diríamos nosotros, el que no oye el consejo del Rey de Reyes y Señor de Señores, no llega ante su presencia. Su consejo siempre trae para nosotros beneficio. Son consejos prácticos, son consejos de inspiración que nos hacen progresar en nuestra vida física como en nuestra vida espiritual. Si escuchamos y ponemos en práctica los consejos de nuestro Padre Celestial, recibiremos beneficios. Los beneficios muchas veces principian por ser beneficios materiales, beneficios económicos, beneficios que redundan en favor de nuestra salud. Pero también el Señor quiere hacer que prosperemos en todo. Como San Juan escribe, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios quiere nuestra prosperidad. Dios quiere nuestro beneficio, pero tenemos que escuchar atentamente su voluntad. Son consejos para el pueblo de Israel, son consejos aplicables a nuestra vida el día de hoy. Que Dios nos ayude a obedecerlos, a prestar atención y a llevarlos al terreno de la práctica. Oremos, hermanos, oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes siempre algo que enseñarnos, porque tú tienes siempre algo que decirnos. Te ruego, Señor, que no haya rebeldía en nuestro corazón, ni que busquemos justificación, sino te pidamos que nos ayudes a ser obedientes. Ayúdanos a ser responsables con nuestra propia vida física, a cuidar nuestra salud, a ser buenos mayordomos del cuerpo que nos has dado. Ayúdanos a proveer para la familia. Ayúdanos, Señor, a manifestar nuestra fe en ti y nuestra buena mayordomía delante de ti. Pero ayúdanos también, Señor, a ser buenos ciudadanos, a participar, a colaborar en todo aquello que sea positivo, a poner nuestra parte. Al final de cuentas, Señor, a través de ello, también estamos testificando de lo que somos, de lo que hemos conocido y de lo que queremos compartir con los demás. Y Padre, concede que nunca olvidemos que en todo esfuerzo, en el esfuerzo de cumplir el consejo tuyo a nuestra vida, tu providencia está allí presente y tu gracia nos asiste, nos fortalece y nos ayuda. No estamos solos, tú estás con nosotros y tú nos ayudas a hacerlo mejor en tu obra. Gracias, Señor, por esa bendición. Continúa guiándonos y dirigiéndonos de tal manera, Señor, que podamos no solamente tener tranquilidad material, tranquilidad en nuestra vida física, pero también, Señor, que proveas lo necesario para nuestra vida espiritual, de tal manera que tu paz, tu gozo, tu presencia sean siempre perdurables en cada corazón y en cada vida de tus hijos. Ayúdanos como familia
Ayúdanos como parte de la sociedad. Ayúdanos, Señor, a tener en mente siempre y en oración a nuestros gobernantes, los que tienen tanta responsabilidad, Señor, sobre sus hombros, y que sus decisiones afectan o benefician al resto de la comunidad. Y, Señor, te pedimos que tú les des la sabiduría y la inteligencia necesaria, principiando, Señor, por nuestro presidente de la República, hasta cada uno de los secretarios de Estado y los demás que están en preeminencia. Señor, dirígeles tú y ayúdales para tomar las mejores decisiones. Pedimos todo esto con acción de gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.